parto respetado y violencia obstétrica, un reclamo que se ha instalado en nuestro país. Hay una ley de respaldo para este tipo de situaciones, sin embargo, hay una lucha que continúa. A esta hora se está llevando a cabo una movilización para visibilizar justamente estas cuestiones. El objetivo en el marco de la Semana del Parto Respetado es poner en evidencia los derechos de las personas, los hijos y las personas gestantes. Nos ponemos en contacto con un referente de parto respetado. Saludamos a Francisco Saraceno, quien es licenciado en obstetricia, allí lo estamos viendo, miembro de API y OBOA y papá de Frida, lo presentamos así porque siempre le gusta que hagamos mención a eso. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para ambos, la verdad que es un placer como siempre estar hoy poniendo el cuerpo y la voz. La verdad hoy me verán pintado porque estamos, como bien refirieron, yo en la Plaza de Congreso, acá en Capital, en Buenos Aires, y seguramente en muchas provincias lo mismo, marchando con todo lo que tiene que ver contra la violencia obstétrica, para decirle basta a los nacimientos que hoy ocurren a diario. Así que por eso me ven con este glitter, perdonen este improviso, y además estoy en la calle justo enfrente del Congreso. Bueno, ¿cómo viene la marcha? Contanos. Pero además, ¿a qué se refieren con lo de violencia obstétrica? Cuando uno habla de violencia obstétrica se está hablando de la vulneración, ¿no?, de los derechos de las personas con capacidad de gestar, de las familias, por el parto respetado, ¿no? Es vulnerar esos derechos de esos recién nacidos. Por eso hoy en día ya estamos ganando un salto de calidad y estamos hablando de una violencia gineco-obstétrica neonatal, ¿no? Para que no quede solamente en el momento obstétrico. Es importante poner y hacer visible todo lo invisible con esta violencia, que es una violencia de género, ¿no?, de carácter sexual, claramente. Entonces, hoy decimos basta de este tipo de nacimientos y por eso se nos ocurrió, junto a muchas personas activistas, armar una marcha justo dentro de la Semana del Parto Respetado. ¿Y cómo viene esa marcha? Contanos un poco, Francisco. La verdad que por lo menos por ahora, en lo que implica en la de Buenos Aires, que es la que yo estoy participando, hemos recibido varios mensajes de otras provincias, pero la de Buenos Aires tuvo una alta convocatoria. Estamos en pleno momento de una parte artística, donde también después se van a escuchar los relatos de mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica, pero bueno, hay varones, hay familias, hay bebés, hay niños y niñas en la plaza. La verdad que no queda solamente con una familia en concreto, sino que realmente cada vez somos más y cada vez está siendo más visible una violencia que está totalmente invisible y naturalizada. Esta semana se ha transformado en noticia el dato estadístico de que por cantidad de nacimientos, la cantidad de cesáreas que hay en Argentina duplica la cantidad establecida por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué implica eso? Tal cual, ¿no? Yo como docente siempre digo en las formaciones de licenciadas en obstetricia, como hoy en día no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo costumbre, y como decías vos recién, ¿no?, hay una estadística concreta a través del Observatorio de Violencia Obstétrica que tenemos en este país, y justo yo formo parte, donde 9 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica. Sabemos que los índices de cesárea están alcanzando en lo público, duplicando lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y la cesárea no deja de ser una intervención mayor, que claramente, que si es necesaria, bienvenida, pero encontrarnos estos porcentajes, más de un 40% en lo público, casi un 70 y un 80 en lo privado, habla de que no se está haciendo ciencia. Claramente se está haciendo costumbre. Y hoy decía justo en una charla que di en un hospital, ¿qué nos pasa, no?, a los profesionales de salud? Que cuando nos dieron el título juramos que lo primero era no dañar. Y con esas estadísticas claramente estamos dañando. ¿Y por qué se hace tanta cesárea? ¿A quién le conviene esa práctica? Y claramente hay algo que está muy atravesado en la escena de los nacimientos. Primero, por un lado, algo muy patriarcal, donde la voz y el voto de ese profesional, sea hombre o sea mujer, es importantísimo, ¿no? Por una comodidad nuestra. Las mujeres paren acostadas por una comodidad nuestra. Nosotros somos los que indicamos las cesáreas, ¿no?, y las programamos, ni hablar, por una comodidad, porque es mejor acompañar cesáreas y, no sé, asistir 7 cesáreas, 10 cesáreas en un día, que acompañar un trabajo de parto dentro de la fisiología de una familia, ¿no? Pero ahí decimos, es una mujer, es un evento único, es sexual. Otra vez por ahí va a volver a parir o no, pero ese bebé no va a volver a nacer. Porque desde nuestro lugar hegemónico,
donde se pone sobre la mesa el poder que tenemos los profesionales de salud, programamos cesáreas, inducimos, conducimos esos trabajos de parto, ¿no? Claramente les estamos robando un momento único y especial, que es la llegada de un hijo, de una hija, y eso tiene que ver con nuestra injerencia. Ahí los profesionales y las profesionales de salud nos tenemos que hacer cargo de cómo estamos trabajando hoy en día. Claro. ¿Y qué media, digo, para que la mamá, el papá tomen esta decisión de ir, por ejemplo, a la cesárea? Hay una explicación que no es tan real, hay parte de verdad, parte de mentira. ¿Cómo se lo convence a la papá y a la mamá de que vayan por ese camino? Yo, en el libro que tuve la suerte de escribir, hablo mucho de que el miedo es una herramienta de control, ¿no? Entonces la falta de información, jugar con ese abuso de poder, siempre poner el riesgo ante todo, ¿no? Como, bueno, si querés seguir esperando un trabajo de parto, por ahí se va a morir tu hijo o tu hija, le va a pasar algo a tu útero, te va a pasar algo a vos. Que eso claramente no es informar, es adoctrinar, es asustar, es conducir a después una elección, ¿no? Que está muy sesgada, porque claramente las familias hoy en día, en una gran mayoría, no están contando con la información, no son autónomas ni soberanas de su propio proceso para poder elegir. Claro, uno entiende que por cuestión de fuerza, de naturaleza, de gravedad, sería más cómodo para una mujer parir sentada o agachada, y que el horario no es el horario de trabajo del médico, sino el horario que impone el cuerpo de la mujer y el bebé con sus ganas de salir. Lo que te quiero consultar es lo que tiene que ver con los partos domésticos, los que se hacen en casa. Con la pandemia da la impresión de que volvió con fuerza esta práctica. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están haciendo? Sí, realmente creció en el país. Bueno, cada provincia tendrá su propia estadística, pero sí, hay mucha gente que también por cómo está trabajando el sistema, bueno, ni hablar lo que fue la pandemia, dejó en evidencia y recrudeció esa asistencia que se da de manera institucional, y claramente están ganando más lugar. Todavía estamos hablando de que el porcentaje de la Argentina, para que sepan, es menos del 1%, es muy poca la gente que para en casa, pero que cada vez se escucha más, cada vez hay más amigos, amigas que lo hicieron, más personas, y desde ahí empiezan a aparecer fotografías, documentales, notas en revistas, y se va generando una tendencia de que por lo menos esa familia, esa mujer pueda elegir si quiere parir de manera institucional o si quiere parir en su propia casa. Todavía aún en Argentina hay una imagen que falta, que son las casas de parto, y que hoy en día se está luchando para realmente sacar una ley para que haya otra imagen posible para las que no quieren parir en su casa, no quieren parir en institución, y por lo menos que sean imágenes de casas de parto. Eso en niveles, o en algunos países europeos o de primer mundo, claramente existe y también es beneficioso para esas mujeres. Francisco, gracias por tu tiempo y por este momento que te has tomado en medio de la movilización. Un abrazo. Un placer enorme, como siempre, compartir un rato con ustedes. Gracias, y gracias por esta oportunidad y este tiempo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Beso.